Reiteradamente en este programa hablamos de los problemas que tiene que enfrentar la gente del campo cuando tiene que realizar una exportación y sobre todo lo que pasa con las retenciones. Pero al margen de eso, hay cifras que los otros días lo escuchaba a Gonzalo Augusto, que es el economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que se refieren concretamente a la participación de Córdoba en las exportaciones totales del país. Contame un poco cómo es el asunto, porque es decir, muchas veces no tomamos verdadera noción de la importancia que tiene esta provincia mediterránea en el tema exportación y sobre todo superávit en la balanza comercial argentina. ¿Cómo está, Gustavo? Gracias por la invitación. Sí, como decís, la agroindustria tiene un rol preponderante en la generación de divisas de Argentina. El año pasado cerramos el 2024 con el 60% de lo que exportó Argentina provino de principalmente lo que son productos primarios y manufacturas de origen agroindustrial. 60% del total de exportaciones. 60%. Y hay un dato llamativo también, es que en los años previos estábamos cerca del 65-70%, y esa participación relativa, si bien todavía sigue siendo muy importante, pero está cayendo de a poco porque está creciendo lo que es combustible y energía. Que yo creo que esa es una noticia muy positiva para la cadena agroindustrial, que aparezca otro sector que aporte divisas como sí, puede ser. efectivamente, porque si no siempre dependiendo de la gallina los huevos de oro. Exactamente, y son sobre el sector sobre el cual se recaen determinadas políticas extractivistas que van hacia el sector agro. Entonces, esto que vayan aumentando lo que es combustible y energía, que para 2030 se espera que aumenten significativamente, eso permitiría que se le saque el pie del acelerador a la agroindustria, porque más allá de ser uno de los principales generadores de divisas, que eso a nivel bruto, pero si uno descuenta los insumos que importa, porque por ejemplo la industria automotriz exporta pero necesita muchos insumos importados, el agro requiere pocos insumos importados, entonces en la generación neta de divisas estamos en el orden del 90% de divisas que genera el agro. Entonces es sumamente importante para el funcionamiento de la economía, por eso ahora estamos todos pendientes del clima para ver cómo le va, que ya los cultivos están entrando en su etapa final, antes de que en un par de meses empecemos con la cosecha gruesa. Bueno, y la participación de Córdoba dentro de ese global del 60%. Bueno, Córdoba aproximadamente representa entre el 30% de la producción agrícola argentina. Un tercio de esas exportaciones corresponden a lo que es Córdoba, que aporta, es la primera productora de maíz, segunda productora de soja, tercera productora de trigo, es la primera productora de maní. Es decir, tiene un rol principal en lo que es la producción de grano de Argentina y con ello obviamente lo que son las exportaciones agroindustriales, es decir, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires son jugadores claves en lo que es la producción agroindustrial. Y también no olvidemos toda la parte de no solamente la producción agrícola y las manufacturas, sino toda la maquinaria agrícola, que en Córdoba tenemos un gran polo industrial, como recién están de la Cámara de Industriales Metalúrgicos en la zona del sudeste de la provincia, negativo en Córdoba, que generan empleo también a nivel local, producto de esta agroindustria que tenemos tan pujante. Claro, indudablemente es así. Enseguida vamos a estar hablando de, como decías vos, de lo que hace al momento coyuntural, es decir, lo que pasa con el clima y los cultivos. Pero hay una pregunta que yo me la hago, porque esta determinación de bajar las retenciones se toma en momentos en que ya se comercializó o está a punto de comercializar. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, ¿quién se queda con la plata, con la diferencia de esa baja de las retenciones? Bueno, en primer lugar creo que es muy importante que haya una baja de retención, una baja de los derechos de exportación y que por lo pronto es temporal hasta junio, pero esperemos que se mantenga o incluso sigan bajando estos derechos de exportación. Básicamente la medida surge porque todavía quedaba soja por vender, estábamos en el orden de las 16 millones de toneladas, que son los 6.400 millones de dólares, entonces esta baja en los derechos de exportación viene a captar o querer captar esa comercialización de soja, que ingrese los dólares y poder también cobrar esos derechos de exportación. En este caso también hay una medida especial, porque no es una baja de derechos de exportación lisa y llanamente, sino que hay una condición. El exportador tiene que liquidar esos derechos de exportación y los dólares a los 15 días hábiles de declarar la exportación, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el exportador? Tiene que declarar una exportación que puede ser de acá a 1, 2, 3, 4 meses, porque obviamente no es que tiene ya la mercadería y puede conseguir el barco para exportarla.
y necesita financiarse esa exportación. Entonces tiene un costo financiero para el exportador que obviamente le va a trasladar en parte al productor. Sin embargo, cuando uno ve los precios que está recibiendo el productor agropecuario, estamos hablando de una soja de 325.000 pesos por tonelada, cuando el día previo a esta baja de los derechos de exportación estamos en el orden de los 293.000 pesos. Es decir, un aumento del 10% en el valor, y si uno analiza el precio que debería pagar la industria teóricamente, porque el mercado de grano es muy transparente, está por encima incluso el precio que se está pagando hoy del FAS teórico que se llama, que es la capacidad teórica de pago de la industria. O sea que hoy se está trasladando el precio porque necesitan la soja para poder mandarla a la molienda, que se transforma en harina o aceite de soja y poder exportarla. Exacto. Es decir que el mercado se ha dinamizado como consecuencia de esta relación. Y aumento de precios y baja de retenciones. Sí, así es. Estamos viendo ahora, al principio, como todavía no se entendía bien la letra chica y que no es tan fácil, porque para que la gente en su casa, para que entienda cómo es la comercialización de granos, la exportación de granos, un exportador, un industrial que muele la soja y la transforma en aceite de harina, que necesita dólares, entonces trae los dólares, los convierte a pesos, con esos pesos compra la mercadería, y con esa mercadería después la exporta y ahí tiene sus ganancias. Entonces, lo que necesita es prefinanciar esas exportaciones a través de esos dólares que tiene que conseguir. Entonces, eso demora un par de días, pero uno ahora está viendo que está habiendo negocios y que los precios están muy sostenidos, que son atractivos y que hay que ver, esto lleva un par de semanas para evaluarlo, hay que esperar un tiempito más a ver cómo evoluciona la comercialización, pero se viene dinamizando producto de estos mejores precios que se está viendo en el mercado, y que también hay que entender que hay un cambio de modelo a nivel económico que obliga a repensar también la estrategia de los productores, porque anteriormente uno podía retener la soja y sabía que en el corto plazo tenía una devaluación o había un dólar soja. Hoy va por otro lado el camino, que es lo que marcó el presidente, de una baja en los derechos de exportación, por lo menos, y que no va a haber una devaluación. Entonces es poder aprovechar esos momentos para vender. Es decir, el panorama es muchísimo más claro, porque hasta el momento en que el gobierno decidió tomar esta medida de la baja de las retenciones, había muchos que decían, mirá, yo directamente no vamos a sembrar, es decir, el campo va a quedar vacío. Es decir, eso ha cambiado ese panorama. Sí, y que también hoy el productor que tiene esa soja, si no la vende, estaría perdiendo... Pierde una diferencia grande. Pierde esa diferencia que en otro momento se compensaba con una devaluación, y como te explicaba recién, un dólar soja. Hoy el dólar soja no va a haber, devaluación tampoco va a haber, entonces el productor tiene que cambiar eso, porque más allá de que han bajado los derechos de exportación, hoy uno ve los márgenes económicos y la soja sigue dando negativo. Claro. Porque eso también es importante. Nosotros lo analizábamos previamente, una rentabilidad negativa tenía la soja, y hoy con este cambio está en números prácticamente nulos o incluso negativos en algunas zonas. Así que todavía falta, si bien pasamos del 33% al 26%, pero podría seguir bajando para recuperar competitividad contra otros cultivos, sino ya ahora lo que está sembrado lo tiene que cosechar el productor. Sí, efectivamente. Pero hay que ver en la próxima campaña para ver qué se inclina, y que también esto limita las decisiones, porque uno deja de invertir en maquinaria, en tecnología, en semillas. Entonces, también me parece que cuando se puedan bajar más impuestos, eso van a volver a través de más trabajo o recaudación a través de impuestos a las ganancias, porque se va a poder recaudar de otra forma y no a través de un impuesto tan distorsivo como los derechos de exportación. Sí, efectivamente es así. Bueno, ¿cómo están los cultivos hoy? Contame, es decir, ¿cómo está el maíz? ¿Cómo está la soja? Es decir, ¿y qué está pasando con el trigo? El trigo se comercializó todo ya, ¿no? Sí, el trigo ya está comercializándose, se va a empezar a sembrar en mayo, así que todavía hay tiempo, pero estamos con la soja y el maíz atravesando este calor, como decías, con los 42 grados. La verdad que esto le pega mal a los cultivos porque son varios días seguidos de mucho calor. Sí. Esperemos que para el día miércoles están anunciando una serie de lluvias, que vengan esas lluvias y que permitan aplacar un poco, pero en algunas zonas que estaban complicados, esto le puede dar un golpe bastante grave, porque los cultivos están definiendo su rendimiento, una etapa crítica. Entonces, si tienen mucho calor por varios días,
puede afectar el rendimiento potencial. Y esta campaña en particular, Córdoba tiene situaciones muy diferentes. Uno cuando va por la ruta y va viendo diferentes zonas, hay zonas que están mejor, otras zonas que están muy complicadas, incluso el sudeste, que es la mejor zona, Marcos Juárez, Unión, están teniendo muchos problemas en las últimas campañas, no les llovió tanto en enero, entonces vienen complicadas algunas zonas, entonces los resultados van a ser muy dispares, pero por lo pronto y lo que necesitamos es lluvias para que aplaquen un poco este calor y que no volvamos a tener olas de calor tan fuertes como esta, porque le pueden dar un golpe fuerte que afecte el rendimiento potencial de los cultivos. Y como siempre hay que estar mirando al cielo. Desde siempre, desde que un productor agropecuario se decidió a hacerlo, sabe que se va a tener que pasar el día mirando al cielo. Exactamente así, Gustavo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias.